Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares, de su trabajo, de sus vehículos. Iniciamos este programa de Salud Integral, Vida y Familia. Todas las entrevistas son con médicos expertos en su especialidad que con mucha generosidad nos comparten su tiempo y sus conocimientos. Hoy tengo el honor de la presencia del doctor Roberto Carlos Macías Cervantes, excelente médico y ser humano con un importante tema: prevención del infarto agudo del miocardio. Bienvenido, doctor Roberto Carlos Macías. Muchas gracias, doctora Emma Quintanilla. Siempre es un placer verla, saludarla y sobre todo tener el honor de estar aquí con usted en su programa de radio y agradezco la oportunidad que me da para estar por aquí conviviendo un poquito y platicando de este tema tan importante para la gente. Claro que sí, doctor, le agradezco también. Como siempre, amigos, les comparto un muy breve resumen del doctor Carlos Macías Cervantes. Él es cardiólogo, ecocardiografista. Estudió en la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez en la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo. Hizo la residencia de Medicina Interna en el Hospital General Tacuba del Iste, avalado por la UNAM. Residencia médica en cardiología en el Centro Médico Nacional Hospital 20 de Noviembre, avalado obviamente también por la UNAM. Curso de alta especialidad en medicina en ecocardiografía en el Hospital Hospital 20 de Noviembre del Iste, avalado también por la UNAM. Certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología hasta la fecha con esta certificación. Profesor de cardiología en la Escuela de Medicina Universidad del Valle de México. Fue médico adscrito como cardiólogo en el IMSS, en el ISSSTE y en CESEC. Es profesor de cardiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac, actualmente, Campus Querétaro. Es expresidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro. Actualmente en su clínica privada está en la Torre Médica Momentum en World Trade Center en Juriquilla. Hasta aquí le dejamos, querido doctor, porque de verdad es un tema tan importante. Recordemos que cada 4 minutos alguien en México sufre un infarto. Muchos no llegan a hospitales, doctor, y lo más lamentable es que de esas personas el 80% pudieron prevenirse. ¿Es cierto? Sí. ¿Qué sucede exactamente con el corazón, doctor, durante un infarto? ¿Qué le pasa a nuestro corazón? Sí, partiendo que el aspecto más importante con un infarto es la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria que va hacia el músculo cardíaco. Es una interrupción abrupta, súbita. Entonces se interrumpe el flujo sanguíneo generalmente por una placa de colesterol o de grasa que se encuentra en las arterias, y en muchas ocasiones esa placa de ateroma o de colesterol se va desarrollando o va creciendo de manera muy lenta, silenciosa, y por ende las personas en muchas ocasiones no tienen síntomas y su primera manifestación de problema cardíaco es el infarto. Entonces esto es lo que ocurre fundamentalmente, una interrupción del flujo sanguíneo de manera súbita, abrupta, inesperada hacia el corazón por una arteria que se obstruye. Usted hablaba ahorita de síntomas silenciosos, o sea que no se da cuenta el paciente, la persona. ¿Cuáles son esos síntomas silenciosos, doctor, en la presencia de un infarto agudo del miocardio, que solemos ignorar luego? ¿Dará alguna señal que nos haga o abruptamente llegó? Sí, partiendo de que el síntoma cardinal de un infarto es una sensación de opresión en el centro del pecho, es un malestar que conforme pasan los minutos va aumentando de intensidad. La presentación típica del infarto, que es esta opresión con dificultad para respirar, náuseas, que puede ser directo en el centro del pecho, que se puede correr hacia el hombro, al cuello, al brazo izquierdo, a la espalda, a la boca, al estómago. Pero existen otras personas, mujeres,
personas adultas de la tercera edad, diabéticos, que pueden incluso tener síntomas muy atípicos, es decir, no necesariamente la opresión en el pecho, síntomas que pueden confundirse con otra cosa y por ende pasar por alto que se trata de un infarto. Estos síntomas pueden ser sensación de mala digestión o indigestión, algo de dificultad para respirar pero sin opresión en el pecho, sudoración fría, náuseas. Entonces molestias digestivas, esta fatiga que también se puede presentar como una fatiga extrema, puede en muchas ocasiones confundirse y las personas se quedan en sus casas o en sus áreas de trabajo, en la vía pública, pensando que se les va a desaparecer y se trata de un infarto. Qué lamentable, doctor. Doctor Macías, ¿cuáles son los 5 factores de riesgo más importantes que usted ve en su consulta? Sí, los factores de riesgo más importantes son hipertensión, que ese es el más común, diabetes, dislipidemia, que es la alteración con las grasas, colesterol alto, triglicéridos altos, tabaquismo, y el 5º factor es sobrepeso u obesidad. Como estos factores son muy prevalentes en la población, es decir, existe una importante cantidad o porcentaje de personas que los presentan, entonces conforme más factores de riesgo tenga una persona, más riesgo va a tener de tener este tipo de problemas coronarios o de infartos. Por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, el 75% de la población la padece. La hipertensión, alrededor de un 30% de la población adulta en México la padece. La diabetes, casi el 20% de la población la padece. Entonces, como son muy prevalentes estos factores de riesgo, entonces las complicaciones cardíacas también van aumentando. Sí, sin duda, y estos datos que nos está dando son muy alarmantes y bueno, pues mucha gente tiene ese riesgo de sufrir un infarto, doctor. ¿Qué debe hacer una persona cuando sospecha que puede ser un infarto ante todos estos factores de riesgo, que es hipertenso, que tiene obesidad, que es diabético, que es sedentario, que tiene las grasas altas, si es que se checó? Y en el primer minuto en el que puede o no sufrir esta opresión, pero más aún esta opresión que usted nos refería, ¿qué debe hacer esta persona en este primer minuto, doctor? Lo primero es llamar a los servicios de emergencias y guardar reposo. Es decir, en ese momento recordemos que se obstruye una arteria, el corazón está comprometido por falta de flujo de oxígeno, entonces la persona no debe de hacer ningún tipo de actividad física, recostarse, relajarse, ponerse ropa ligera o descubrirse. Y existen muchos estudios que han documentado que la aspirina inmediatamente, sobre todo masticada, alrededor de 300 a 325 miligramos, en estos primeros minutos disminuye la mortalidad de un infarto. Evidentemente, si la persona pierde la conciencia, sería mucha suerte que alguien estuviera alrededor y que al perder la conciencia tomar el pulso e inmediatamente, si no se detecta pulso, pues empezar a dar compresiones cardíacas mientras llegan los servicios de emergencia. Sí, claro. Pero eso es paso a paso. Llamar a los servicios de emergencia, guardar reposo, no conducir, porque en muchas ocasiones las personas están solas y se salen conduciendo y no alcanzan a llegar y entonces corren el riesgo de sufrir un accidente y provocarlo a otras personas. Claro, sin duda, doctor. Dijo usted, ponerse en reposo. Y también yo les invitaría a guardar la calma, empezar a respirar, porque la ansiedad libera adrenalina y la adrenalina taquicardiza y es como si estuviera haciendo un ejercicio y bueno, pues va a haber un mayor detonante ante esto. Que guarden la calma. Difícil, doctor. Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero cuando nos pasa algo, procurar hacer contacto con nuestra respiración, pedir ayuda inmediata al 911, la ropa ligera que usted nos está diciendo. Doctor, desde su expertise, ¿existen diferencias entre los síntomas que tienen los hombres y las mujeres? ¿Somos diferentes en este aspecto?
En la presentación de los síntomas sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, en los hombres tenemos una presentación más típica del infarto, es decir, una sensación de dolor o de opresión fuerte en el pecho y corre al brazo izquierdo, a la mandíbula, al cuello. Es menos frecuente que se perciba como una mala digestión, pero en las mujeres es más frecuente que la molestia no sea típica, más bien es un malestar difuso. Puede o no sentirse como una opresión, puede sentirse a veces como una sensación de ardor, se puede irradiar a la espalda, puede haber náuseas, vómitos, dolor en la boca del estómago, pero la mujer cursa con síntomas un poco más atípicos. No es la clásica opresión que describen los libros, y que esa es más común en los hombres. Incluso en las mujeres ocasionalmente se presenta como único síntoma algo de dificultad para respirar de manera aguda, y eso ya puede llamar la atención. Claro. Y las mujeres suelen tener cuadros un poco atípicos para infartos, a diferencia de los hombres, que es un cuadro un poco más típico, más clásico. Mire, es importante saberlo. ¿Qué será el umbral, doctor, al dolor? ¿Formará parte o no? Sí, forma parte del umbral, pero también existen ciertas características en las mujeres que hasta cierto punto los síntomas no son tan específicos. Los hombres, en ellos prevalece un poco más los factores de riesgo cardiovascular. Es más común el tabaquismo, es más común la dislipidemia, por ejemplo. Entonces los cuadros suelen presentarse en ellos por eso un poco más típicos, más clásicos, con una presión más fuerte y incluso a veces con una inestabilidad mucho más importante que en las mujeres. Muy bien, doctor. ¿A qué edad deberíamos empezar a cuidarnos todos para prevenir y cuidar nuestra salud cardíaca? Esa es una buena pregunta. Aquí lo que recomiendan todos los lineamientos es que a partir de los 20 años es el punto de partida para hacernos un monitoreo de presión, detectar cómo está nuestra presión arterial, un perfil de lípidos completo, colesterol, triglicéridos, colesterol malo, colesterol bueno, glucosa en sangre para ver cómo está. Y a partir de los 40 años el chequeo es obligatorio. Hombres, mujeres. Hombres y mujeres. No importa. Sí, a partir de los 40 años es obligatorio en todos. Sin embargo, hay algunos casos en donde la preocupación tiene que ser un poquito más temprana y el chequeo más temprano. Por ejemplo, familiares que tienen, por ejemplo, un hijo que sabe que su papá tiene un problema genético con las grasas, en donde los triglicéridos o el colesterol se eleva de manera exagerada, poco habitual, y que está con tratamiento médico de por vida. Entonces probablemente el hijo tenga esa alteración genética también, y entonces antes de los 20 años se tenga que hacer un perfil de lípidos y evaluar si tiene algún tipo, se llaman dislipidemias, a ver si tiene algún tipo de dislipidemia primaria o genética que deba de tratarse a mucho mayor temprana edad. De tal forma que los antecedentes familiares son muy importantes para establecer el punto de partida de cuándo se deben de iniciar este tipo de chequeos, tanto sanguíneos como incluso clínicos, la presión arterial, o electrocardiográficos también. Fíjese, doctor, que está comentándonos algo muy importante y que forma parte de la historia clínica en la que usted y yo fuimos formados desde nuestros tiempos de estudiantes. Yo, obviamente, muchísimos años antes que usted, porque usted todavía es muy joven. Gracias. Sin embargo, en la historia clínica hay gente que está obviándola. O sea, nada más, bueno, ¿cuál es lo que te trae? Cuando estos datos son tan importantes, una ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, porque nos dan la pauta de algo, como en este caso, que hay una predisposición, puede ser genética, y que ya no esperemos a los 40, que a los 20 se tenga que empezar a monitorizar preventivamente. Antecedentes personales no patológicos, fumas, tomas, adicciones, ejercicio o no, si eres o no sedentario, o sea, todas
todos estos elementos de la historia clínica nunca deben ser omitidos por ningún médico. En cuanto tengamos el contacto de primera vez, siempre lo hemos hecho, doctor, y yo los invito a todos esos médicos jóvenes a que hagan todos los pasos de la historia clínica y los guarden. Si tenemos la oportunidad de una segunda visita, ya tenemos ahí los antecedentes, y de verdad creo que forma parte de un buen clínico el seguir haciendo excelentes historias clínicas, porque nos van a dar elementos importantes para poder actuar preventivamente, no solamente en este tema que hoy nos ocupa, sino en muchos otros, doctor. ¿Qué tan determinante, usted como cardiólogo, es la genética frente a los hábitos diarios? Porque hay gente que dice, a ver, infancia es destino, pero si tú puedes tener la peor genética, pero si tú te haces cargo y tienes hábitos saludables, ¿qué tanto influyen aquí en cardiología? Sí, la genética es muy importante, porque hablando de la aterosclerosis, puede jugar un papel como causal alrededor de un 20 a un 30%. ¿Alto? Sí, bastante alto. Aquí en muchas ocasiones se tiene esta alteración genética a la cual nosotros no nos podemos hacer a un lado. Es decir, nacemos con genes que nos predisponen en un futuro, ya de adultos, tener algún problema cardiovascular, pero el estilo de vida es el que aprieta el gatillo. Okay. Entonces, muchas ocasiones las personas tienen la genética, pero si tienen un buen estilo de vida, no fuman, tienen buen sueño, hacen ejercicio, se mantienen delgados, una dieta saludable, quizás esta genética no se manifiesta clínicamente y nunca tienen ningún problema cardiovascular. Pero si la persona nace con estos genes, entonces un mal hábito o varios, la suma de varios hábitos malos, entonces van a hacer que se manifieste la enfermedad cardíaca, en este caso los infartos, de manera incluso más temprana. Es lo que se está viendo actualmente, que los infartos ya se presentan cada vez en personas a más temprana edad, porque a más temprana edad empiezan con esos malos hábitos. Hipócrates, desde 460 años antes de Cristo, ya decía que la enfermedad no aparece de la nada. Es decir, la enfermedad viene después de un conjunto de pecados que se van cometiendo con el paso del tiempo, y cuando se acumulan los suficientes pecados es cuando aparece la enfermedad. Aquí, hablando de los pecados, realmente es el estilo de vida. Si una persona ya tiene un antecedente familiar, que esto es muy importante porque, como lo mencionaba usted en la historia clínica, nosotros obtenemos los datos heredofamiliares, y si tenemos un familiar de primer grado, que aquí en la primera línea directa, en la primera línea directa, papá, mamá, hermanos, entonces los varones, en este caso papá o hermanos, que tuvieron algún infarto, que les hicieron algún cateterismo y les destaparon alguna arteria mediante cateterismo, una cirugía de bypass, se considera enfermedad cardíaca temprana cuando este familiar de primer grado varón tuvo este diagnóstico a los 55 años o menos de los 55 años, y en las mujeres a los 65 años o antes de los 65 años, de tal manera que esta enfermedad cardíaca temprana en un familiar directo ya hace sospechar que los hijos o los hermanos tienen esa predisposición genética, y por lo tanto deben estar más al pendiente de su salud. Doctor, nos están escuchando y está despertando mucho interés. Tenemos dos llamadas. Gracias. La primera de ellas nos habla la señora Pérez y dice: ¿en qué consiste el check-up básico? Y cada cuándo me lo debo realizar y a partir de qué edad, porque me lo han recomendado, pero la verdad yo no soy tan mayor. Pero ¿qué le dice usted a esta señora, por favor? Sí, el check-up básico, que de hecho algunos laboratorios lo ofrecen, consiste en una química sanguínea, que la más completa es de 45 elementos. Debe de incluir una biometría hemática también, debe de incluir un examen general de orina, idealmente en algunos laboratorios incluso hay personal de enfermería
que toma la presión arterial, su peso, su talla, su índice de masa corporal para detectar si hay sobrepeso u obesidad. Y también el check-up básico es un electrocardiograma. Entonces, esto es lo que básicamente todo check-up debe de incluir. Y a partir de cuándo hay que realizarlo, como ya mencionaba, a partir de los 20 años de edad. Cuando hay antecedentes. Incluso a partir de los 20 años de edad, en todos. Ah, muy bien. Muy bien. Ese es el punto de partida. Pero obligatoriamente, a todos, ahí sí, sin excepción, a partir de los 40. El punto de partida es a partir de los 20 años, pero es obligatorio. O sea, es imperdonable que después de los 40 nadie haya hecho un check-up de este tipo. Es imperdonable. Retomando en el ejemplo de química sanguínea, de uno de los elementos que hay que valorar, dice usted 45 elementos. ¿Cuáles son los básicos, doctor? Química sanguínea: glucosa, urea, creatinina, ácido úrico. Un perfil de lípidos, doctor, ¿lo incluye esa química? Sí. Esa química de 45. Sí. Ok, perfil de lípidos, así como que el desglose de lo más, el hepático. Pruebas de función hepática, electrolitos séricos, que también lo debe de incluir esa química. Y además, muchas de los laboratorios procesan esta química sanguínea ya con ciertos marcadores emergentes de inflamación vascular o de inflamación arterial. Por ejemplo, la proteína C reactiva, ultrasensible, que la gran mayoría de los laboratorios ya la procesa, y encontrarla elevada ya nos indica que esa persona tiene cierto riesgo de inflamación arterial y por lo tanto de infartos o de problemas cardiovasculares. Y viene en la química sanguínea. Claro que sí. Perfecto, doctor. Mire, nos está llegando la otra llamada. No es una pregunta realmente, es una felicitación y agradecimiento de la familia Zamora Martínez, a quien usted atiende cada 6 meses, y están muy agradecidos. Esto confirma lo que dije: excelente profesional y mejor ser humano. Muchas doctor, gracias. Cuando conjuntamos estos dos y tenemos esta respuesta pública de agradecimiento, sin duda hay que de verdad agradecer a médicos como usted que están al pendiente de la salud desde el punto de vista profesional, con todo lo cognitivo que a través de los años ha acumulado, pero también con esa calidez y calidad humana que nos permite confiar. Y la confianza, fíjese que viene de la palabra con fe, creer aún sin ver. Y antes decían, yo solo con ver a mi médico me alivio, porque genera toda esta confianza de que sabemos que estamos en buenas manos. Lo reitero y lo agradezco, doctor. Gracias. Y créame que este tema nos da para mucho y no va a ser suficiente. Vamos a hacer una pregunta, ojalá y nos alcance el tiempo antes del corte. Sí. ¿Cuánto ejercicio es el mínimo necesario para proteger nuestras arterias? Porque es un tema que hay mucho debate, doctor. Sí. Aquí lo que recomiendan todas las guías internacionales es hacer 150 minutos por semana de ejercicio de intensidad moderada. Caminata, a un paso relativamente rápido, más o menos a unos 4 kilómetros por hora, a 6 kilómetros por hora. Esos 150 minutos por semana se pueden repartir de la forma que gusten las personas. La forma más práctica es 30 minutos al día, 5 días a la semana. Cuando hablamos de un ejercicio ya intenso, con 75 minutos por semana es suficiente, pero 75 minutos de ejercicio intenso implica ya natación rápida, ciclismo a velocidades relativamente rápidas o correr, por ejemplo. Muy bien, doctor. Pues mire, vamos a hacer una pausa y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando con el doctor Roberto Carlos Macías Cervantes, prevención del infarto agudo del miocardio. Gracias. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Oye, RTQ Radio. Tú
puedes ser un héroe. Tu sangre puede salvar la vida de hasta 3 personas. Dona sangre. Fundación Siempre Habrá un Milagro te invita a convertirte en donador y ayudar a quien más lo necesita. Acude al Banco de Sangre del Hospital General, ubicado en José Antonio García Jimeno, número 1000, ex Hacienda La Capilla, de 7 a 10 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Mayores informes al teléfono 442-430-0924. Dona sangre hoy. Regala vida y esperanza. ¿Cómo ves? Un equipo de científicos analizó genéticamente muestras de 8 mechones de pelo que se supone pertenecieron a Ludwig van Beethoven, con el fin de determinar la causa de su muerte y entender sus problemas de salud. Los resultados mostraron que el músico tenía un importante riesgo genético de padecer enfermedades hepáticas, y al final de su vida se encontraron evidencias de infección con el virus que produce la hepatitis B. No se encontró evidencia que explicara sus otros padecimientos, como su famosa sordera. ¿Cómo ves? Divulgación de la ciencia, UNAM. La primera riqueza es la salud. A tu salud. Diferentes especialistas en el área de salud te acompañan todos los lunes a las 3 de la tarde para asesorarte en diferentes temas de medicina. La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. RTQ Radio, conectados contigo. Ancestros africanos nos legaron los ritmos y melodías que más tarde se convertirían en los géneros musicales que conquistarían al mundo entero. La música moderna tiene sus raíces al blues. Escucha a algunos de sus máximos exponentes, Entre Azul y Buenas Noches. Entre Azul y Buenas Noches, los sábados a las 8 de la noche por RTQ Radio. En Perspectiva, 100.3. Día del Maestro. Cada país tiene una historia diferente sobre el origen y conmemoración del Día del Maestro, pero el objetivo común es reconocer la labor fundamental de los docentes en la sociedad. En México, se celebra cada 15 de mayo. En 1917, los diputados Benito Ramírez García y Enrique Viesca Lobatón presentaron ante el Congreso la propuesta de dedicar un día a honrar a los maestros. El presidente Venustiano Carranza firmó el decreto oficial estableciendo el 15 de mayo como la fecha formal. La fecha no fue elegida al azar, sino que coincide con eventos de gran relevancia. El santoral de San Juan Bautista de La Salle, un sacerdote francés que dedicó su vida a educar a los niños de escasos recursos y formar maestros. En 1950, el Papa Pío XII lo nombró el patrono universal de los educadores. El Día del Maestro se festejó por primera vez en todo el país el 15 de mayo de 1918. En Perspectiva, 100.3. El mundo ha levantado la voz y ha utilizado los instrumentos a su alcance para crear melodías que han acompañado a la humanidad desde la cuna hasta su última morada. Esto es Sonidos del Mundo. Los domingos a las 9 de la noche. Sonidos del Mundo. En RTQ Radio, conectados contigo. La música instrumental. Aquella que dice con sonidos lo que las palabras no alcanzan. Los instrumentos que transmiten emociones y nos trasladan a lugares con su armonía. Música instrumental. Domingos, 11 de la noche a 1 de la mañana. En RTQ Radio. XHQE 100.3 MHz, 15.000 watts de potencia. Transmite desde nuestras instalaciones, ubicadas en Paseo 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM.
Bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando con el doctor Roberto Carlos Macías Cervantes sobre la prevención del infarto agudo del miocardio. Gracias por estar llamando a los teléfonos en cabina 442-238-5111 y tenemos un nuevo teléfono. Por WhatsApp pueden escribir su mensaje al 442-786-0281. Y precisamente, doctor, recibimos otra llamada. Con respecto al ejercicio, dice la señora Martínez, ¿es suficiente que yo desde que me levanto no paro en todas las actividades que hago, barro, trapeo, de verdad me muevo todo el día? ¿Es suficiente como para considerar que así estoy protegiendo mis arterias? En concreto, no es suficiente. Entiendo que la gente, mientras más activa es mejor. Claro. Es mejor. Sin embargo, el ejercicio consiste en hacer al menos 30 minutos al día de forma constante sin detenerse. Es decir, cuando una persona en el trabajo camina de una oficina a otra o hace su quehacer en su casa, entonces generalmente hacen pausas. Entonces quizás barre 5 o 10 minutos, hace una pausa y luego va a otra habitación, vuelve a hacer actividad. Entonces la frecuencia cardíaca no se mantiene elevada de manera constante. Cuando hace la pausa, su frecuencia cardíaca baja y si es una pausa relativamente prolongada, entonces eso no ayuda a ejercitar su corazón. Es decir, aumentando la frecuencia cardíaca, aumenta el riego sanguíneo hacia los músculos. Si al ser músculo cardíaco, si hay una arteria que se esté obstruyendo poco a poco de manera muy gradual, entonces el organismo, que es muy sabio, empieza a generar circulación colateral o nuevos vasos sanguíneos, y el ejercicio constante sin detenerse entonces favorece esta circulación colateral. Pero en concreto no. Las personas que hacen en su oficina, caminan de un lugar a otro, pero hacen pausas, o la gente que hace quehacer y hace pausas, no se considera ejercicio. Se tiene que destinar 30 minutos exclusivamente para ello, y durante esos 30 minutos lo ideal incluso sería estar monitoreando su frecuencia cardíaca. Ya existen relojes y dispositivos que miden la frecuencia cardíaca y que son bastante accesibles, y con ello poder determinar a qué frecuencia cardíaca hacen el ejercicio y considerar si está haciendo o no ejercicio cardiovascular. Perfecto, doctor. Pues mire, creo que nos están ahorita bombardeando con preguntas. Nos están diciendo que si existe algún algún alimento que realmente actúe como protector. Uh-huh. Sí hay algunos alimentos que tienen propiedades vasodilatadoras, es decir, dilatan arterias, tiene propiedades antiinflamatorias. Y estos, por ejemplo, hay algunos que son grasas saludables, aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, aguacate también, pescados, en este caso salmón, atún, sardinas, que contienen omega 3. Okay. Y aquí con el aguacate, bueno, lo ideal es que las personas que tienen obesidad o sobrepeso, por lo calórico que es, pues tengan nada más cuidado, pero contiene grasas buenas. Y hay otro tipo de alimentos, por ejemplo el betabel, el chocolate negro, que también tiene flavonoides, por ejemplo flavonoides del cacao, que mejoran la circulación, evitan que las plaquetas se vuelvan demasiado pegajosas, por ejemplo. Algunos otros antioxidantes que protegen también el endotelio, que es una capita que reviste las arterias por dentro, también las venas. Frutos rojos, por ejemplo, arándanos, moras, nueces, semillas también. Y algunos reguladores metabólicos, es decir, leguminosas, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Su alto contenido de fibra, que es una fibra soluble y que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y colesterol, reduciendo la glucosa en sangre. Entonces por eso son reguladores metabólicos, de tal manera que en particular esos alimentos son bastante beneficiosos para la salud cardiovascular. Y existen ya ciertas dietas establecidas y que han sido motivos de estudios de investigación con pacientes,
como la dieta DASH, por ejemplo, que es una dieta para hipertensos, o dieta mediterránea, que como su nombre lo dice, es una dieta más bien que se ha estudiado en poblaciones de Europa, pero ese tipo de dietas que se basa en nueces, en pescado, que se basa en alimentos que contienen grasas buenas, en alimentos que son reguladores metabólicos y antioxidantes, un conjunto de todo lo que ya hablé, ayudan a mantener un estado de salud cardiovascular lo más saludable que se puede. ¿Esa dieta DASH en qué consiste, doctor? Es una dieta que consiste básicamente en verduras, en pollo, pescado, cero alimentos procesados, nada de alimentos procesados. Consiste en nueces, y esa dieta permite una reducción de la presión arterial sistólica alrededor de 3 a 6 milímetros de mercurio. No, muy bueno, muy Sí, bueno, que definitivamente. si se complementa con otros buenos hábitos, por ejemplo, ejercicio, dejar de fumar para aquellas personas que fuman, Sí. entonces el beneficio en la reducción de la presión arterial es mucho mayor. Gracias, doctor Macías. Fíjese que con respecto a la aspirina que usted nos decía, tener a la mano esa aspirina Protect que es de 100, usted decía 300, o sea, hay que tener mejor esa aspirina de 500 y partirla y 3/4 consumirla, pero sublingual, doctor, No. ¿o cómo? No, es masticable, se mastica, y al masticarla eso favorece la absorción a nivel gástrico. Okay. Sí, o sea, se mastica y ya una vez que uno la pulverizó con los dientes, entonces con un traguito de agua se la pasa y la deglute, pero no se coloca sublingual. Hace ya varios años en el Seguro Social me tocó por ahí una mala experiencia con un paciente que ingresó con un infarto agudo el fin de semana. Yo estaba anteriormente de lunes a viernes, y se le dio la aspirina soluble de 300 miligramos sublingual. Entonces el paciente no se complicó del infarto, pero cuando me tocó verlo el lunes que iniciaba la jornada, con una úlcera sublingual bastante grande, que no le dolía propiamente ya nada en el pecho producto del infarto. O sea, sí le ayudó, pero lesionó su mucosa. Lesionó la mucosa. Claro. Sí, entonces es masticable, y ya una vez que se pulveriza con los dientes, entonces se deglute con un poco de agua. Teníamos, no sé si aún, doctor, la aspirina soluble, en poquita agua y tomarla. Hay aspirina masticable, sí, es de Bayer. Bueno, no importa, doctor, claro. Pero se busca, se pregunta por ella, y si hay presentaciones de aspirina masticable, pero la aspirina no es para todos. Claro. O sea, porque hace 30, 40 años, cuando pues se publicaron los primeros estudios en los 80s. Decían, en la casa, en la oficina, toma usted café aspirina. Sí, o sea, sí es cierto, y se quedó, por ejemplo, ya los jóvenes de ahora no, pero el ácido acetil salicílico también está contraindicado para otro tipo de pacientes por los efectos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, personas que tienen algún tipo, primero, alergia, pues obviamente no lo deben de tomar, pero también hay personas que han tenido antecedentes de sangrado digestivo, claro, sobre todo reciente. Pero con esa dosis se provocaría el riesgo-beneficio, hablando, doctor. Estamos hablando de 350 miligramos. ¿Será suficiente para provocar un sangrado? El riesgo-beneficio definitivamente es mucho mayor el beneficio, claro, cuando se trata de un problema. Aunque se tenga gastritis. Sí. Hay que tener ahí a la mano eso. Sí, pero no en alergias, por supuesto, porque claro, ahí sí es otro claro, evento. Claro, pero las personas que no tienen factores de riesgo cardiovascular, no son diabéticos, no son hipertensos, incluso ni fuman, ni tienen un buen estado de salud, y que dicen, yo me tomo una aspirina para prevenir cualquier evento coronario. Eso no sirve. Ya se ha demostrado desde hace algunos años que la aspirina en la actualidad no se recomienda de forma generalizada. Claro.
No se recomienda. Solo se justifica en aquellos adultos que tienen de 40 a 59 años y que el médico, porque esto tiene la aspirina como es de consumo cualquiera, pero cuando el médico le indique en qué casos, exacto, doctor. Aquellas personas que nosotros utilizamos ciertas escalas de riesgo, es decir, para evaluar sus probabilidades de presentar un infarto en los próximos 10 años. Entonces, de acuerdo a esas escalas de riesgo, si encontramos a alguien que tiene 10% de probabilidad de presentar un infarto en los siguientes 10 años o más, entonces ahí sí está justificado el uso de aspirina preventiva, ¿sí? O en personas con condiciones de muy alto riesgo, por ejemplo, personas con diabetes que tienen otros factores agravantes como, por ejemplo, diabéticos, fumadores, diabéticos con colesterol o triglicéridos muy elevados. Entonces también en esos casos se justifica, pero en otro tipo de personas que no tienen estas características no se recomienda. Por supuesto, como siempre lo hemos dicho, el tratamiento es individualizado y solo el médico experto, que es tu médico tratante, en este caso el cardiólogo, es quien te dirá sí o no. Y claro, si tienes duda, mejor acude a una consulta para que te evalúen tus riesgos y puedas tener la mejor prescripción, porque todo mundo queremos evitar, pero no es lo correcto, ¿verdad, doctor? Doctor, ¿influye el estrés crónico y la salud mental, hablemos de los más frecuentes, ansiedad, depresión, en el riesgo de infarto? Sí, influye las personas ansiosas, sí, deprimidas, sí, porque tienen toda una personalidad que en ese momento les afecta. ¿Cómo afecta, doctor? Sí, y primero sí influye, y segundo, el estrés, es decir, la ansiedad, la depresión son enfermedades muy común y muy prevalentes en nuestros días. Desde los niños hasta adultos mayores la pueden tener. Entonces, por ejemplo, la depresión y la ansiedad como trastornos tienen un riesgo 4 veces más de tener problemas cardíacos, ¿sí? Sobre todo cuando este tipo de problemas emocionales los presentan las personas adultas. Y además la ansiedad y la depresión pueden acelerar alrededor de 6 meses, es decir, anticipar 6 meses los factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando son ansiosas empiezan a tener ciertos malos hábitos alimenticios. Entonces hay quienes les da por comer mucho azúcar o comer cosas dulces. Viene una liberación de glucosa en la sangre por lo dulce, liberación de endorfinas que calman un poquito al cerebro por una sensación de placer o de bienestar, pero eso es contraproducente porque aumenta la glucosa en sangre, aumenta el sobrepeso, aumenta la obesidad, aumentan los triglicéridos altos, y por eso es que se acelera la aparición de factores de riesgo con la ansiedad y con la depresión, de tal manera que sí, además la ansiedad y la depresión también son problemas que suelen alterar el sueño, y cuando se altera el ciclo sueño-vigilia, el sueño se hizo para que los tejidos durante la noche se recuperen de toda la actividad del día, pero la persona que tiene ansiedad suele tener el sueño alterado, y generalmente en estas alteraciones del sueño la presión arterial se descontrola y aumenta el riesgo cardiovascular. Estoy entendiendo que el insomnio, por ejemplo, la gente que se pasa largas horas frente a la televisión viendo series, en su teléfono, en su dispositivo, que no duerme lo suficiente, ¿está como más predispuesta entonces, doctor? Sí, por supuesto. Por supuesto, las personas cuando duermen muy poco o tienen el sueño fragmentado, entonces la presión arterial puede mantenerse elevada las 24 horas, porque durante el día, cuando hacen actividad física, no se diga si la persona ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, claro, entonces con la actividad física y el día a día, el estrés, pues la presión suele estar en picos más altos. Pero si además durante la noche sigue despierta, entonces la presión arterial se mantiene las 24 horas del día elevadas. Además también las personas que no duermen bien o la falta de sueño altera hormonalmente el estado de las personas,
y aumenta la grelina, ¿sí? que eso pide más azúcar, más grasas, disminuye una hormona que se llama leptina y que es la que nos hace sentir llenos. Entonces toda esta alteración hormonal en consecuencia pues va a traer un ligero incremento de manera directa en la resistencia a la insulina, la aparición de diabetes, obesidad abdominal y otros factores de riesgo que son bastante prevalentes en México. Además hay más inflamación, etcétera. Sí, el sueño es importantísimo. Qué bueno, y siempre hemos hablado de estos 3 pilares para nuestro bienestar: ejercicio, dieta y sueño. Exacto. Y serán siempre lo que estemos recomendando, ¿verdad, doctor? Y bueno, y si aunado a esto tenemos algún diagnóstico médico de hipertensión, de problema de dislipidemia, etcétera, pues imagínese cuánta sinergia estamos haciendo y estamos buscando el infarto. Así es. Desgraciadamente, doctor. Después de un infarto, ¿cuál es el riesgo de que vuelva a tener otro infarto? ¿Y cómo se puede evitar, doctor? Porque hay gente que también se queda paralizada y dice, ya tuvo un infarto, y como que se quedan, que va a ser detonante otro, o al contrario, bueno, pues ya lo padecí y ya. Pero aquí es frecuente que se repitan los infartos, y sí. ¿Cómo se pueden evitar, doctor? Una vez que se sufre un infarto, el riesgo mayor de sufrir un segundo episodio es durante el primer año. ¿Sí? No quiere decir que el resto de los años la persona no tenga riesgo, pero el primer año es crítico y es un año en el que si la persona se descuida, no se toma sus medicamentos, está descontrolada de sus factores de riesgo, entonces las probabilidades aumentan. Por ejemplo, estadísticamente la recurrencia de infartos es 1 de cada 5 pacientes que han sufrido infartos, es decir, alrededor del 20% va a sufrir un segundo infarto. En el primer año siguiente. De hecho es en los 5 años posteriores, pero el primer año es el crítico. De acuerdo. ¿Sí? El primer año es el crítico y de hecho de ese primer año 30 a 90 días posteriores al infarto, es decir, desde el primer mes hasta el tercer mes posterior al infarto, después del alta de los pacientes si es que estuvieron hospitalizados, es una etapa muy crítica, hay mucha inflamación en las arterias y existe riesgo de que vuelvan a presentar nuevos episodios, pero esa es la estadística, alrededor del 20% de las personas que sufren un infarto en los próximos 5 años van a volver a presentar otro. ¿Sí o sí? ¿O se puede prevenir? Sí, se puede prevenir 100%. Ah, perfecto, doctor. Y estamos entendiendo que una vez que una persona sufre un infarto, los médicos prescriben medicamentos. Uh-huh. ¿Estos pacientes que sufrieron un infarto deben tomar estos medicamentos de por vida? Sí, la respuesta tajantemente es sí. Deben de tomar medicamento de por vida porque aunque existen diferentes causas que producen el infarto, la causa más común es una placa de colesterol que está dentro de una arteria y esa placa de colesterol o de grasa se rompe o se fisura y ahí sobre esa placa se forma un coágulo que es el que tapa. Entonces esa enfermedad, que es la aterosclerosis, es una enfermedad incurable, inflamatoria de las arterias, que no se detiene y que va evolucionando o va avanzando con el tiempo. Por lo tanto, el tratamiento sí es de por vida. Hay medicamentos que son indispensables y que nunca deberían de suspenderse. Por ejemplo, los que llamamos nosotros antiagregantes plaquetarios, la aspirina, por ejemplo, no se debe de suspender. Bajo ciertas condiciones, cuando el paciente está estable y en vigilancia médica, se suspende. Por ejemplo, si lo van a operar, si el paciente tiene algún tipo de intolerancia, etcétera, el médico ya le dirá si es necesario tomar algún otro medicamento. Hay fármacos como las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, que no nada más reducen el colesterol o los triglicéridos, son fármacos antiinflamatorios en las arterias que hacen que una placa de colesterol se mantenga estable, disminuye la probabilidad de que se vayan a romper, se llaman efectos pleiotrópicos, y es otro de los medicamentos o de las familias de medicamentos que deben de ser permanentes en las personas que ya sufrieron un infarto. Y hay otros medicamentos que son
cardioprotectores, vamos a decirlo así, y son los IECAS o ARA2, que por hablar casos específicos, enalapril, ramipril, captopril, losartán, telmisartán, candesartán, fármacos que protegen al corazón, fármacos que, aunque la persona no sea hipertensa, su médico ya le dirá si a dosis más bajitas quizás son antirremodeladores, es decir, ayudan a que esa cicatriz que se formó en el infarto ahí en el corazón no se extienda, no se siga remodelando ese corazón, y con el tiempo la persona tenga menor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Hay algunos otros medicamentos que se van ajustando con el paso del tiempo, como por ejemplo medicamentos para bajar la frecuencia cardíaca, etcétera. Pero esos tres que le mencioné primero, eso sí, de por vida. Sí. Sé que la rehabilitación cardíaca es otro tema y es toda una especialidad, la rehabilitación cardíaca después de un infarto y todas las bondades que se tiene, doctor. Creo yo que ustedes, dentro de su protocolo de aquellos pacientes que tuvieron infarto, los mandan a rehabilitación con un especialista también en rehabilitación cardíaca, y se puede también con esto pues evitar un segundo infarto, ¿cierto? Sí, por supuesto. Aquí la rehabilitación cardíaca es fundamental para las personas que sufrieron un infarto agudo del miocardio, porque de manera supervisada, vigilada, el cardiólogo rehabilitador o la cardióloga rehabilitadora le programan sesiones a los pacientes en los cuales les hacen pruebas de esfuerzo, los están monitoreando, valoran si tienen arritmias o no por el área de cicatrización que modifica ciertas cuestiones eléctricas ahí en el corazón. Los focos que puedan estar. Y que pueden detonar en arritmias. Y además que esa persona que tuvo el infarto poco a poco vaya ganando en confianza para retomar su vida diaria y su actividad física. ¿Por qué? Porque está haciendo ejercicio a un lado de un profesional en rehabilitación cardíaca, y que lo lleva de la mano para que pueda incorporarse a su rutina diaria. La rehabilitación cardíaca es fundamental para ello. No se diga si la persona tuvo un infarto extenso que le tocó su función cardíaca y que quizás por esa cicatriz la fuerza de contracción se redujo, que eso es un parámetro que uno tiene que evaluar en los pacientes antes de darlos de alta. Es todavía mucho más importante la rehabilitación cardíaca, porque en los primeros 30 días la persona que lleva rehabilitación cardíaca, eso ya está demostrado, disminuye su probabilidad de presentar nuevos episodios de infartos o de problemas coronarios. Excelente, ya lo platicaremos más adelante. Doctor Macías, llegamos a nuestra sección de mitos. ¿Qué le parece? Bien. ¿Una copa de vino tinto al día ayuda al corazón? ¿Cierto o falso? Cierto. Pero no más de una. Pueden ser hasta 2 o 3 copas, no más de 3 copas. Ajá. Sí. Y el vino tinto amargo, porque los efectos por antioxidantes, los flavonoides, resveratrol, en poblaciones, sobre todo europeas, que son las que lo consumen de rutina, entonces se ha demostrado una menor tasa de eventos cardiovasculares. Perfecto, doctor. Otro mito. ¿El consumo de suplementos como el omega 3 sustituye a la buena dieta que nos mencionó? No lo sustituye. Es un complemento, pero no la sustituye a la buena dieta. ¿Un infarto siempre es fulminante? No. Es un mito. Es un mito. Hay infartos, el 30% de las personas que sufren un infarto fallecen, y esas personas que fallecen generalmente es por arritmias. O sea, se tapa una arteria y esa parte del músculo que se quedó sin flujo sanguíneo reacciona de muchas maneras, generalmente arritmias letales, y eso es lo que lleva a la muerte a la persona. Pero la consecuencia es que se obstruye una arteria. Okay. Pero no es que todos los infartos sean fulminantes y lleven a la muerte. No, se ha logrado reducir esa mortalidad con el paso de los años. Muy bien. Doctor Roberto Carlos Macías Cervantes, ¿dónde pueden consultarnos? Dígame si tiene redes, un teléfono del consultorio, ¿dónde puede la gente buscar su ayuda profesional?
Bueno, muchas gracias. Estoy en la Torre Médica Momentum, en el World Trade Center Juriquilla. Con todo gusto ahí me pueden contactar. El teléfono es el 442-335-9016. Y en las redes sociales en CardioLeaders en Facebook y CardioLeaders en Instagram. Muy bien. Pues amigos, detrás de cada infarto hay una silla vacía en la mesa. Una llamada que no llega. Un te quiero que se quedó pendiente. Hoy el doctor Roberto Carlos García Macías Cervantes nos dio las herramientas para que esa silla siga ocupada. Ámate, cuídate, chécate. Por hoy es todo. Gracias, querido doctor Roberto Carlos Macías Cervantes, excelente profesional y ser humano. Gracias por su tiempo, por la generosidad de sus conocimientos compartidos. A RTQ, gracias por hacer posible este espacio y por supuesto a ustedes por su gentil escucha a estos programas. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, la próxima semana tendremos otra interesante entrevista. Platicaremos del cerebro de la mujer moderna. Es imperdible. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, doctor Macías. Al contrario, doctora, gracias y gracias a todos. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.